Es jueves de mesa. Federico Doring, diputado del PAN. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días. Bien, estoy encantado de estar aquí de nuevo. Buen día. Gracias. Arturo Ávila, de Morena. ¿Cómo estás, diputado? Muy buenos días, con el gusto de verte, Azucena, y con el gusto de saludar a los compañeros del Batán. El diputado de Movimiento Ciudadano, Gibran Ramírez. ¿Cómo estás, Gibran? Muy contento de estar en el noticiero más importante de la mañana en este país. Muchas gracias, querido Gibran. Bueno, a ver, varias cosas. Esto de las manifestaciones del fin de semana, maestros, Generación Z y el amurallamiento absoluto del Zócalo de la Ciudad de México. ¿Es un exceso, Federico? A ver, es la muestra del desgaste de Morena. Los que están marchando en su inmensa mayoría es gente que votó por ellos, que se sienten traicionados. ¿Qué te acaba de decir el maestro? Que es puras mentiras lo de la mañanera. Es lo mismo caso de los productores del maíz, a los que traicionan por Altagracia. A los magistrados y los jueces. Magistrados, bueno, esos pues nos traicionaron, esos ya, nada más los decapitaron, pero tampoco, o sea, no son unos defraudados por ellos, pero a ver, los productores de maíz, todo el campo mexicano que se ha abandonado, está renegando de ellos. Los maestros que votaron por ellos, que estuvieron como brazo político de Andrés Manuel toda su trayectoria, están renegando de ellos, y es esta misma actitud farsante. Yo te quiero externar mi solidaridad y empatía total con el mentecato, poco hombre y bellaco de Fernández Noroña. Es esta actitud de Morena, ¿no? De que si ideológicamente eres afín, tú puedes golpear, denostar, calumniar, hacer lo que quieras y nadie te cuestiona. Pero si tú eres de los que criticas al proyecto y al régimen, entonces sí, te fiscalizan, te monitorean, te reprimen, te callan, porque en la ciudad hace unos meses tuviste que los médicos salieron a protestar para exigir que les dieran instrumentos para cuidarnos, para poder operarnos en la ciudad. A eso les echó los granaderos, Cravioto y Clan. Entonces, cuando la protesta es en contra de Morena, hay virulencia, hay agresión, hay represión. ¿Qué te decía hace rato el Maxeo? Pues hay más represión que comunicación. Y eso es lo que yo veo, que tiene un desgaste pavoroso. Si hubieran publicado ya la reforma del Plan C que exigimos, PAN, MC y PRI, que se promulgue, la de los incrementos de los salarios, no tendríamos gran parte de este problema que tiene hoy día en la Plaza Capitalina. Ahora, como contexto, porque esto fue en Twitter de Gerardo Fernández Noroña, es la segunda vez que me señala de algo falso. Que primero, que tenía ahí un departamento en Reforma de no sé cuántos millones de pesos, lo que no sería un pecado, pero es falso. Segundo, que compré un BMW, que él dijo que había comprado un BMW, lo que tampoco sería un pecado, pero es falso. Muchas veces le he dicho a Fernández Noroña que presente las pruebas, pero parece que mentir no tiene consecuencias. Gerardo, senador, ¿dónde están las escrituras de mi departamento en Reforma? Porque pues por lo que veo está usted muy bien enterado de mis movimientos. Y lo hago responsable de lo que pase con mi vida, y con mi seguridad. ¿Cómo sabe usted si fui o no fui a una agencia? ¿Quién le dice? ¿Me está espiando? ¿Cómo supuso que yo tenía un departamento en Reforma? ¿Quién le pasa la información? ¿Dónde? Es decir, no es una cosa menor, aunque no sé qué te da risa, querido Arturo, pero decir, bueno, presénteme las pruebas, y dos, de una vez, de pasadita, las escrituras de su casa en Tepoztlán, su viajecito privado a Coahuila, su viaje a Palestina y alguna otra cosa que seguro se me pasa por ahí. Arturo, ¿qué opinas de Noroña? Bueno, empiezo por decir que expreso mi solidaridad con cualquier ataque que venga de cualquier funcionario público, legislador, senador, diputado, contra alguien que está ejerciendo una labor de comunicación. Gracias. ¿No? Lo que digo es, con la vida privada no. Sí. Porque cuidado ahí. Yo no tengo nada que esconder, no hay ningún problema. Dicho sígale, lo anterior, señor, pero nada más que, pues cuidado. Dicho lo anterior. Adelante. Creo que hay temas que están pasando en nuestro país que supongo que consideras muy importantes, yo lo sé. Muy importantes. Mi seguridad también es importante para mí. Sin duda. Y gracias, Federico. Adelante, Arturo, vamos con lo importante para ti. Sin duda. A ver, Azucena. Y reitero, ¿no? Cualquier expresión que sea contra un comunicador siempre tendrá mi solidaridad, ¿no? Pero sí me parece muy importante ir a algunos temas que están sucediendo en el país, claro, que son muy importantes en términos de comunicación y en términos de nota, en términos de lo que está sucediendo. Ahora mismo la presidenta de México, en la mañanera, está presentando información que me parece que a todos nos debería de preocupar muchísimo. Está presentando información de que
grupos extranjeros, representantes de la derecha internacional, grupos de personas que están en Argentina, en Estados Unidos, en España, están llevando a cabo acciones para desestabilizar, para manipular, para tratar de tener una injerencia directa en nuestro país. Y esta acción coordinada está acompañada por Salinas Pliego, hay que decirlo como es, ahorita vamos a dar todos los datos, está acompañada por el PAN, ahorita vamos a decir por qué está acompañada por el PAN, está acompañada por gente del PRI, Alessandra Rojo de la Vega les está haciendo el juego también, y voy a ir desmenuzando, voy a ir platicando en esta mesa, si te parece bien, todos los elementos para hacer un señalamiento tan serio, que de veras nos tendría que tener muy preocupados. Bueno, ahora resulta que van a venir de otros países a tratar de influir en la política interna de nuestro país. Cualquier mexicano con tantito sentido de patriotismo estaría preocupado por una acción como estas. A ver, Gibran, ¿qué opinas de este primer planteamiento? Ahora resulta que la República de Twitter es la República Mexicana. Pues no, las tendencias y sus variaciones y cómo entran las granjas de bots de Morena o de la derecha o de fuerzas extranjeras, se quedan ahí. Lo importante es lo que pasa materialmente en las calles, lo que está sucediendo en Michoacán, por ejemplo, que es un tema que han querido que soltemos. Pero no quiero seguir, Azucena, sin condenar también el ataque de Gerardo Fernández Noroña, un hombre de poder que se sigue comportando como si fuera de oposición contra una persona que no ejerce ningún cargo público como eres tú. Casi se pone a decir que tienen el mismo derecho de examinarse, como si tú ganaras como si a mí los ciudadanos me pagaran como a él le pagamos. Así es, ¿no? Así es. Cada vez más sigue demostrando Fernández Noroña que es gentuza, no ha dado la cara, ha incluso cometido delitos como utilizar, según él, un avión privado como aerotaxi, un avión privado extranjero, no rinde cuentas. Está coaccionando a los comuneros en Tepoztlán para también, que no le presionen a quitarle la propiedad, etcétera. Pero bueno, gracias, querido Gibran. Y bueno, pues yo sigo esperando las pruebas, señor? No hay problema, aquí lo espero, pero es acoso y espionaje. Ahora, Gibran, lo que dice Arturo, hay una conspiración internacional. ¿Cómo la ves? Siempre un régimen que se basa en el desorden y en el caos necesita enemigos externos e internos. Necesita eso para conseguir primero la unidad de los suyos y la solidaridad para llamar a la unidad nacional. La verdad, esto que estamos viendo son apenas intentos de fuerzas políticas extremistas por volverse mayoritarias. Tanto Morena como sus aliados, me refiero a la facción más a la izquierda, como los libertarios y los ultraderechistas que no encuentran una identidad política que cuaje en México, están hablando de cosas que no le importan a la gente. La conversación pública últimamente ha sido, sobre todo, sobre el asesinato de Carlos Manzo, sobre el Plan Michoacán, el engaño que significa con los más de 50,000 millones de pesos, según esto, dedicados a ello, pero que ya estaban en el presupuesto, con los más de 10,000 elementos. Tú decías que 18,000. Es que sumamos Guardia Civil, Guardia Nacional, Sedena, Marina y los que ya estaban ahí. Y los que ya estaban ahí, que creo que los incluyen en el conteo inicial, ya revisaremos, querida Azucena. Eso dijo Alfonso, el alcalde, que estaban duplicados algunos hace rato. Pero no, o sea, sí revisamos las cifras, pero bueno, lo podemos ver. Y nos quieren sacar con temas menores, como tendencias de Twitter sobre la derecha internacional. Eso
no Le da tiene risa nada que ver. Porque ya Gibran ha cambiado muchísimo. Ahorita vamos a dar datos muy claros. Para Gibran no es importante que tengamos la injerencia Es importante de fuerzas que extranjeras. es importante. Si ya le vale gorro, si ya de planos ya se mostró de cuerpo completo que no le importa, pues ese es Gibran. Y la historia lo juzgará. Es importante que están matando a los hombres valientes que sin quieren duda es cambiar importante, las cosas en sin México. duda es importante. No es importante el pero Twitter. atrás de la tendencia, no es atrás de importante todo el esto, Twitter hay comparado una serie con de eso. personas en donde Y están lo que quieres es que no se la hable de eso, oposición. Arturo. Claro que sí, vamos a hablar de eso. No A ver, quieres que se Vamos a hable hablar de eso. Vamos a hablar de eso. La De presidenta. Carlos Manso, de Vamos Héctor a Melesio hablar de Cuen, Carlos cómo el Manso régimen y de cómo le político están criminal, sacando raja política, el sinvergüenzas régimen carruñeros. político En vez de criminal. importarles la muerte de un personaje, se montan una estrategia de comunicación en donde llevan gastados más de 90 millones de pesos tan solo en un mes, y ahora lo voy a demostrar, para sacar carroña política de una tragedia. Eso sí es lamentable. El régimen político criminal que encabeza Morena se ha dedicado a marginar a los opositores y a justificar Sí. o querer ocultar sus Marginadísimos, asesinatos. Claro. A ver, vamos a regresar. La presidenta menciona a Vicente Fox, Claudia X González, a Arturo Villegas, Emilio Vallejo, Alexandra Rojo de la Vega, Ricardo Salinas Pliego, Arturo Herrera, Enrique Krause, Fernanda Familiar, López San Martín y Marea Rosa. Bueno, vamos a regresar con este punto. Si me das tu opinión, Federico, cuando volvamos. A ver, ¿qué opinas tú, Federico, de esta conspiración internacional que señala Te voy a Arturo? decir lo que pienso. Pienso que no tiene autoridad moral para decir absolutamente nada un gobierno que no condenó el fraude en Venezuela, cosa que hicieron Boric y que se hizo Lula. Un gobierno que se fue a meter a Perú a generar la ruptura de relaciones diplomáticas protegiendo a una presunta delincuente como Betsy Chávez. Lo hicieron con Evo Morales, o sea, de Nicaragua, lo que... Nicaragua, Por eso, Federico. pero todo lo que viene aquí ¡ay! A lamentarse el señor, ellos lo han hecho en otros países. Yo me voy a concentrar, como dijo Gibran muy atentamente, en lo que sí le pasa a mi país. Yo presenté ayer esta iniciativa, te la obsequio, porque lo que sí me preocupa es que Fernández Noroña no se ha reconvenido ni por la presidenta Sheinbaum, ni por Citlali, ni por Luis Alcalde, de cómo cree que te puede estar acosando, violentando e intimidando. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras en la 81 Asamblea? Hay, eso lo decía ayer, 51 casos este año, de enero a julio, 51 casos donde se ha judicializado cosas para intimidar y callar periodistas. Es uno cada 4 días. El 45% de esas intentonas, como la de Tania Contreras en contra de Héctor de Mauleón, la amenaza a Paco Cedeño, lo de Adena Navarro y el semanario Z, lo de Avelina tratando de callar al periodista que dice que no transparenta 890 millones de pesos de Otis. Todas estas historias de los censor judicial, de José Luis González en Campeche, todo eso es censura. Es el poder político queriendo callar a un periodista libre. ¿Y por qué para mí es muy importante lo que tú haces? Porque los mexicanos tienen derecho a la información. ¿Y esta iniciativa es? Esa iniciativa es una iniciativa que presenté ayer, que me hubiera gustado que se adhiriera Gibran y no lo hizo, pero bueno, te va a tener oportunidad después, que crea el ombudsperson para defender periodistas y libertad de expresión. ¿Qué existe? Un mecanismo para darle seguridad a los periodistas, ¿sí? Existe una fiscalía que investiga delitos contra periodistas, pero ¿quién defiende la libertad de expresión? ¿Quién defiende un periodista de la censura, del acoso judicial, de que el gobierno pida que fulano o perengano ya no escriba, o que le quiten el micrófono, o que le quiten la pantalla porque es ingo? Nadie, no hay nadie en este país que defienda la libertad de expresión, el trabajo periodístico, y por ende yo necesito defenderlo porque el mexicano se informa a través del periodismo libre. Si tú le quitas la información al debate político, a la democracia mexicana, se queda una democracia sin debate político, sin información, el voto pierde sentido. El mexicano, para poder comparar entre buenos, malos y peores, necesita la información. Y bueno, la información la presidenta viene... ayer dijo cero censura, libertad de expresión. Ajá, sí, y no reconviene a Fernández Noroña, y en un gobierno que se llena la boca, que estamos con roto el techo de cristal y empoderadas las mujeres, permite que este bellaco te siga acosando, vilipendiando. Y tampoco
tampoco Citlali, pero tampoco Malú Michier, que toda su trayectoria fue disque feminista. Yo no veo ninguna mujer que se atraviese a decirle, oye, eso no se hace, no se le hace porque es mujer y no se hace porque nosotros tenemos derecho a la información. Los mexicanos tienen derecho a informarse con Azucena y con todos de lo que hacen mal los gobiernos del PAN, los del PRI, los de MC. ¿Cómo esto que acabas de hacer? La mentira de Samuel de que no va a llegar el $1 billón. Esa información no llegaría a Nuevo León y solo estaría la mentira de Samuel si no existiera el periodismo libre. ¿Qué tal no Samuel, lo pueden callar. Ajá. ¿Qué tal Samuel? ¿Es como mitómano o qué? No, hubo evidentemente un problema de comunicación con su subsecretario. Es un error. O sea, le dijeron a Samuel cometer. viene envidia y él se la aventó así sin revisar. Claramente eso fue lo que pasó, ¿no? Y una de las principales, o la principal decisión de los gobernantes es con quién gobierna. Y uno, pues siempre coloca personas a las que les tiene confianza. No puede hacer micromanagement de todo. Yo quiero coincidir con Federico en que hay un problema grave cuando se ataca a... Perdona, Azucena, vas a decir de nuevo que te hago la barba, pero a una de las periodistas más importantes de este país, que además ha sido amenazada por el crimen organizado, que tiene por eso supuestamente el cuidado del Estado mexicano. Uh-huh. Pero también desde el Estado mexicano, desde el oficialismo, se le ataca para querer minar tu credibilidad. Entonces es grave esto que sucede y yo creo que también desde Morena debería hacerse una condena firme y frontal. La libertad de expresión ha estado bajo ataque. Y por otra parte, contestarle a Federico que es verdad, tengo que confesar que me salí durante 10 minutos del pleno para irme a comprar un café, pero te prometo, Federico, que en la dictaminadora iré a sumarme a tu iniciativa. Es que coincidimos en la comisión que investigue los asesinatos del crimen organizado contra políticos. Así es. Porque en eso sí coincidimos ayer. Que es una el cosa PAN y MC orgullosísimamente. Que había propuesto ya una comisión contra la política mafiosa. Ayer Germán Martínez la propuso y me sumé. Y como andábamos muy armónicos todos, me sumé también a una iniciativa de Ricardo Monreal para regular las tarjetas de crédito. Bien, muy bien. Y les pedí que se sumen a 2 reformas, una propuesta por Movimiento Ciudadano y por el PAN en otra versión, que es para no cobrar el ISR en el aguinaldo, porque no tiene razón de ser. Sí, claro. Porque ya lo pagaste 12 meses, claro. ¿Por qué te vuelven a cobrar impuestos si ya pagaste los 12 meses? Y la otra por la reforma de la jornada laboral de 40 horas, que eso es urgente, pero no se quiere discutir desde la supuesta izquierda. Es que no estoy segura de esa reforma, pero bueno, ya lo platicaremos. O sea, no creo posible que... 40 horas, ¿cuántas son diarias? Pues es trabajar 5 días a la semana y tener 2 de descanso. 8 horas? No. Sí, 8 horas durante esos 5 días y 2 de descanso. Bueno, Arturo. A ver, yo empezaré por decirte que ojalá y la oposición dejara de sacarle raja política a todo. A mí me parece que hay, sin duda, cosas que son genuinas que hay que defender. Lo dije, en la justa dimensión, ¿no? Pero si Federico fuera congruente, si Federico fuera honesto, si Federico verdaderamente dijera voy a defender de actos de injusticia a quien sea, ¿no? Como una responsabilidad que tengo. El día que tú le cuestionaste qué opinaba del montaje que me hicieron respecto a una amenaza de muerte, que por cierto ya comparecí en la fiscalía, y eso es un delito, es un delito grave, o sea, falsear, sobre todo con una amenaza de muerte que pudo haber sin duda, si hubieran elaborado bien la escena, afectado mi vida personal. Vamos a entrar a ese tema, ¿te parece ahora que regresemos? Sí, claro. Para poner contexto. 9 de la mañana en punto, a ver, nos quedamos contigo, Arturo. Y yo decía que Federico Doring ojalá y se subiera a las causas de forma genuina, ¿no? Porque ese día que tú le cuestionaste abiertamente cuál era su opinión, lo único que te respondió es,
no tengo opinión. Oye, pero es que es una alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, si está inmiscuida en haber construido, ¿no?, un montaje, ¿no?, para afectar a un diputado federal, es un tema grave. Llegaron hasta la fiscalía. ¿Qué no te dijo Federico ese día? ¿Qué información se guardó Federico ese día? Bueno, pues que este personaje que me denunció y que construyó esa narrativa, en 2020 subió una foto con Federico Doring donde dice muchos años de amistad. De la bonita, de la auténtica. Te quiero, Federico Doring, y gracias por siempre estar. Y Federico le respondió, ¿no? Y así seguirá. Y así seguiremos, Pati. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, lo que te quiero decir es que estos son ellos. O sea, estaba viendo él un montaje donde estaban acusándome de una amenaza de muerte y se hizo güey. Era su amigo. Aquí estaba de hace Ana Pata 2020. Arteaga es la que te acusa de amenazarle Es la a que muerte, le ayudó a Alessandra Rojo de la Vega a armar el montaje. Luego se da cuenta, bueno, Alessandra Rojo de la Vega, que era muy evidente, pues que no era real, ¿no? Pero ella se sube a esto o lo arma, yo no lo sé. Acusa directamente. Ajá. Entonces hay una relación del PAN con Ana Patricia. Es de 2020, es un tuit, ahí está, te puedes meter. Déjame, no es foto, Déjame primero agradecer la estulticia astronómica de Arturo, porque nada más viene y dice cosas y no entiende ni siquiera en qué contexto. Esa foto, Ajá. en ese tiempo y espacio, yo cuando la conocí, ella trabajaba para Jorge Carlos Ramírez Marín, cuando yo fui diputado federal en las 63 legislaturas. Ese es un evento al que me invitó Jorge Carlos Ramírez Marín cuando estaba todavía en el PRI. Ella trabajaba para él y la conocí en ese tiempo y espacio. La relación de política de ella, histórica, si Arturo conociera algo más que derrotas en Aguascalientes, sabría que es con el hoy senador del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Carlos Ramírez Marín. Y habida cuenta de que yo era el vicecoordinador y todos los temas los veía con Jorge Carlos, conozco y desarrollé una relación de amistad con todas las personas que colaboraban con él en su oficina. No trabajaba para el PAN, no tenía vínculo conmigo. Ahora, si me invita el diputado Ramírez Marín, hoy senador por el Partido Verde Ecologista, aliado de Andova, si me invita a una fiesta de cumpleaños, porque eso era una fiesta de cumpleaños en la Ciudad de México, sí, por eso y la viene a sacar de contexto. Nos queremos, claro, por favor. Bueno, muchos años, Hemos porque convivimos muchos juntos, años ahí, pero te dijo, pero aquí te dijo, Federico, espérame, pero aquí te dice, no hay, o sea, las amistades, pero no pasa nada. La fecha está bien. es 2020. Te pregunto, si Alessandra Rojo de la Vega se equivocó, ¿no? Al comprar esto. Me parece que ¿Y se disculpó? se disculpó, sí, se disculpó. No, una disculpa es a la persona afectada. Ni siquiera bajó la acusación. Pero también el X de la acusación. pongamos las cosas en el contexto. O sea, Noroña también tendría que hacer Y eso. que lo vuelvo a decir como lo dije, la relación que tenga Arturo con los ciudadanos es su problema. Bueno. No es ni remotamente equiparable a lo que yo estoy señalando. Él no es periodista, él no tiene la tutela de mi derecho a la información. No le importan Los mexicanos no se informan a través de las mentiras y carroñerías de Arturo. Al contrario, lo que necesitamos es prensa libre como tú, para combatir y desmentir la propaganda del bienestar. ¿Y cómo se lleve él con quien conozca? Ahora resulta que si alguien tiene una diferencia de opinión con Arturo y a través de mi trayectoria legislativa les conocí. Un delito, y Federico. tienen, bueno, eso es lo que dices. Eso es lo Bueno, que lo dices. acusó de amenazarle de muerte. A ver, pero Y presentó una denuncia, Pero, falsedad de declaraciones. yo no te interrumpí cuando me injuriabas. Yo no soy el Ministerio Público, yo no tengo evidencia ni de A, ni de B, ni de C. Lo que sé es que él escogió entablar un debate con alguien a quien conocí y cuya amistad hace muchos años, estoy hablando del 2015, él todavía ni empezaba a perder 2020, las elecciones. 2020. No. Bueno, a ver. Yo la conocí, te vuelvo a repetir para que aprontes, porque luego nada más te soplan mal y No te haces enojes, ridículo. pues. No, yo no me enojo, pues yo pasa la nada, ya conocí te descubrimos, entre ya. 2015 y 2018. Está bien. Si le llamas al senador Ramírez Marín, te va a decir que fue en ese contexto que yo me hice amigo también de Jorge Carlos Ramírez Marín. ¿Por qué? Pues porque colaboré con él en labores legislativas muchos años. Gibran, ¿qué esperamos para estas manifestaciones? Coordinadora, Generación Z, del fin de semana. ¿Cómo debe actuar el gobierno? Porque, bueno, están como en el filo de la navaja, ¿no? Si reaccionan, están
acosando o están agrediendo a la libertad de expresión. Si no actúan, pues qué tibios. ¿Dónde está el término medio? O sea, ¿qué se debe hacer? Hoy a mí me parece un exceso lo de los maestros, la verdad. Pero el sábado no sé. ¿Qué dices tú? Primero, déjame decir que es muy lamentable la vulgaridad del nivel político del debate de las fotos. Es como cuando a Arturo le sacan la foto donde sale ahí de fondo uno de los abogados, presuntos abogados del Mayo Zambada, y a quien le dieron Los Penilla y los Gutiérrez. desde Morena un reconocimiento en el Poder Legislativo, y podría acusarse delito de apología del delito, precisamente, y ahora que se hace esto con Federico, trasladar más de 5 años en el pasado, algo que sucedió el día de hoy, no es sobre los tweets de los ciudadanos, y es para desviar la discusión, y es la verdad muy necio compararlo con el acoso desde el poder a la periodista más influyente en la conversación pública de México. Ahora sí, entrando en materia de las manifestaciones, creo que se está contradiciendo todo lo que se dijo desde el sexenio de López Obrador y hasta ahora. Se buscan justificaciones como presuntos complots, cuando lo que hay evidentemente es el enojo de varios grupos sociales por ofrecimientos que se hicieron y no se cumplieron. A todos nos duelen las promesas incumplidas. A los maestros sobre el salario que les subimos en la Constitución, pero no les han empezado a pagar desde el gobierno de la República. El mínimo de qué, 16,000, ¿no? ¿Era? 17. Es la reforma del plan Que no pasó. yo, ¿no? Ajá. Y que ya pasó por todos los congresos locales y no la quieren promulgar. A las y los jóvenes, la vivienda, la jornada laboral de 40 horas, que nada más no la quieren legislar y dicen que van a ser graduales hasta el final de este sexenio. Toda esa presión social no la van a poder manejar a menos que hagan esos cambios, y esos cambios serán cuando se haga una reforma fiscal. Eso por no hablar de la violencia y de la terrible indignación por asesinatos como el de Carlos Manso. Arturo dice que somos carroñeros, nosotros somos solidarios. Nos ha pedido la diputada... ¿A quién culpó la diputada del Movimiento del Sombrero cuando estabas tú sosteniendo la imagen de Carlos Manso? ¿A quién culpó ella de viva voz? Bueno, pues se culpó al sistema político criminal que encabeza en ese estado el gobernador. Y Carlos Manso dijo, así como Héctor Melesio Cuen, antes de ser asesinado, responsabilizó a Rubén Rocha Moya y a Enrique Insunza, Oye, sí, Carlos Manso señaló. Rubén Rocha Moya que confiesa, ¿no? Que fue impuesto por López Obrador. También ahí, pues, hay una beta que revisar. Y que Sí, yo le vale. traigo a propósito tu columna del 30 de enero, de la farsa, porque se llenan la boca con el distractor de la revocación de mandato, Bueno. pero cuando él le pidieron revocación de mandato, se la negó y les hizo todas las argucias posibles en el Instituto Electoral para negársela a los sinaloenses. Y Carlos Manso señaló a Leonel Godoy y a Raúl Morón Así es. que los investiguen. Ahora dice la presidenta, la marcha del 15 de noviembre se originó desde cuentas creadas en 2024, que casualmente reactivaron la publicación de contenido en octubre. Aseguró que desde el inicio hubo deslindes de los administradores de las cuentas originales de Generación Z y comenzó la activación de otras nuevas, muchas del extranjero. A partir de ahí hubo un cambio de contenido de algunas comunidades e influencers. En total se detectaron 179 cuentas de TikTok, 300 comunidades en Facebook y se han gastado cerca de 90 millones de pesos. ¿Esto desvirtúa la manifestación, la libre manifestación, Arturo? En lo absoluto, ¿no? Pero me parece que sí hay, sin duda, un ingrediente que busca subirse en una manifestación y que además tiene un orden cronológico y una organización muy clara. Todo empieza con una nota de TV Azteca. Es curioso porque la página oficial de esta Generación Z, que ha sido la más activa, en 2024 estaba haciendo reposteos de las elecciones de Venezuela a favor de... Pues es que es un movimiento internacional. No, Sí. pues, dice Generación Z México. Ah, bueno, sí, pero es un movimiento Generación Z internacional. México, que Ajá. estaba desde entonces, dejó de operar 8 meses. Se reactivó en la sincronización de la campaña, ¿no? ¿Quiénes están detrás de esto? Pues está Javier Negré, que es director de La Derecha Diario, que lo invitó a venir a trabajar Ricardo Salinas, ¿no? Y está muy activo con esta
tema. Está Atlas Network también, que está vinculada a toda la campaña de comunicación que se hizo en contra de la presidenta en 2024. Por supuesto está también Fernando Cerimedo, que es un argentino, estratega digital y consultor político, que está especializado en la desinformación, que fue sin duda uno de los miembros del equipo de comunicación de Javier Milei, ¿no? En Brasil incluso lo vinculan con la milicia digital que operó para mantener a Bolsonaro. Y también, fíjate qué curioso, ¿no? Porque no son bots, cuando dice Gibran que son bots, no, hay una activación coordinada incluso de gente que no se metía en los temas políticos. Y no quiero decir nada, pero curiosamente a partir de octubre, que se orquesta esta marcha iniciada por TV Azteca, impulsada por un influencer que no hablaba de política y que estuvo en la Cámara de Diputados, ¿no? Viene una acción coordinada, ¿no? ¿Quién fue? Fue Carlos Bello, Carlos Bello, ¿no? El 3 de octubre Azteca Noticias hace un reportaje, menciona manifestaciones de la generación Z a nivel mundial, ¿no? Soy mi rey. Carlos Bello, el influencer que usualmente no compartía contenido político, se sube al tema político. 7 de octubre, Ricardo Salinas Pliego comparte la intervención de Carlos Bello. O sea, 12 todo de lo octubre. que comparta Salinas Pliego ya... No, para nada. ¿No? ¿Está descalificado? No, para nada. Van con los mismos hashtags, van un montón de influenciadores acompañados de esta información. Pero ¿sabes qué? Si a ti no te preocupa, y no a ti, si a la oposición, no quiero ni siquiera personalizarlo porque Espérame, voy al corte, tú estás aguántame. informando. Adelante, Arturo Ávila. Para concluir, lo que te quiero decir es que efectivamente hay una inversión gigantesca de recursos para amplificar una estrategia de comunicación acompañada también de influenciadores que curiosamente antes no hablaban de política, y de pronto un día la que era influencer de yoga empezó a hablar de política y de pronto, pero además en las mismas fechas que están acompañadas de una llegada de bots masivos, de una llegada de cuentas que no tienen atrás un respaldo, de una llegada de gente que existe, Entonces, ¿no? ¿sí son bots? No, para nada, hay gente que existe claramente, ¿no? Ahora, es muy raro que vayan coordinados y que incluso, fíjate, es lo más curioso, por eso yo le llamo carroñeros de la política, porque cuando fue lo de Carlos Manso, todos cambiaron la conversación, los mismos, hacia allá, ¿no? Coordinadamente con Claudio X González, No, bueno, pero era con natural, ¿no? con los voceros del PAN, pero con la misma narrativa, con los mismos hashtags. A ver, no nos hagamos tontos, pues. ¿Qué está atrás de esto? Hay un empresario, pues, que está muy preocupado, porque si la sentencia que se espera que salga el día de hoy de la Suprema Corte de Justicia condena el monto total de los impuestos que se dice que debe, pues su riqueza equivale a lo mismo. O sea, el señor Salinas Pliego ya no tendría dinero. Entonces me parece que en esa desesperación pues está volviendo esto político, está entrándole un tema de tratar de afectar nuestro movimiento, o que después la narrativa sea, claro, como yo era una amenaza política, pues entonces me atacaron. No lo atacamos, pues lo que debe de impuestos, sencillo, es muy fácil. El constructor de la marcha del sábado es Ricardo Salinas Pliego. No, y Claudio X González también está ahí metido, sin duda, ¿no? Lo que pasa es que ya su prestigio se acabó completamente. Y el PAN está metido, sin duda. Alessandra Rojo de la Vega, que por cierto, en el evento que hizo Salinas Pliego, estaba sentada al lado de la esposa de Salinas Pliego. ¿En la organización sentada. o en la participación? Porque pues ahí estaba en el evento. Jorge Romero ha dicho que no descarta a Salinas Pliego como candidato presidencial, lo ha dicho, O sea, en su voz. Entonces, claro que la derecha está haciendo un esfuerzo nacional e internacional, y ante su falta de proyecto, de cuadros, de gente y de todo, pues ven en este personaje que le está metiendo lana, ¿no? Una esperanza que pues lamentablemente cuando le dice Salinas Pliego a millones de mexicanas y mexicanos, parásitos, porque son los que reciben los programas de pensiones universales para adultos y adultas mayores, Jóvenes Construyendo el Futuro, que por cierto utilizó también en su empresa, ¿no? Gente con discapacidad, y salió antier a decirles parásitos a una inversión histórica de transferencias directas de mexicanas y mexicanos, me parece que no va a tener mucha simpatía. Federico, ¿el PAN ve con buenos ojos una posible candidatura de Salinas Pliego? A ver, déjame concentrarme en lo verdaderamente importante. A ver, no tiene ninguna autoridad moral Morena ni Arturo. Si vamos a hablar de intervenciones extranjeras, está sancionado el partido español Podemos por inyectarle dinero de los españoles a las campañas de Morena. Primer argumento. Segundo, esto que sacó ahorita el Fernández Noroña que lleva adentro, que acaba de sacar aquí, es el mismo tufillo de censura del que nosotros no vamos a dejar de solidarizarnos contigo.
que crea. Se sienten que son los dueños del Olimpo y sienten que ellos tienen la potestad de decir qué protesta es legítima y qué no. ¿En qué momento Dios los tocó en el hombro y le dijo, tú eres la vara moral y solo tú, Arturito, puedes decidir qué protesta es legítima y cuál no? ¿En qué momento la vida decidió que solo es legítima la protesta? No dije que era que legítimo, ellos jamás. validan y que todo lo demás es legítimo. Se consternan y dicen, es que hay gente hablando de política. Pues claro, si alguien no se consternó por lo que pasó en Uruapan, ¿en dónde vivimos? Y termino, porque entiendo que es la última intervención. Todo este show de Arturo es para distraer la atención de Michoacán, porque hoy va a haber otra puesta en escena. Aquí está Super Batman Harfush, fue a pasar Navidad a Culiacán. Acabas de entrevistar a Felicitos. ¿Se pacificó Culiacán? Claro que no, pero bien que pasó Navidad. ¡Ay, ya fue! Igual que había ido cuando mataron a Bernardo Bravo a Pachingán unos días antes y no pasó nada. ¿Y a qué fue? ¿A Culiacán? Ah, sí, a tomarse esa foto machuchona con Trevilla, claro, con 80 soldados en la calle Culiacán. Pues sí, y estaba muy pacificado Culiacán, ¿verdad? Que la gente estaba muy contenta y no se había tenido que ir a vivir a Los Mochis, porque toda la gente está huyendo de Culiacán a Los Mochis porque no logran pacificarlo. Entonces, ¿a qué los mandan? A hacer propaganda política y para distraer la atención de su fracaso de los abrazos al narco en Michoacán, hacen esto. Termino con esto. Si hubieran monitoreado con la milésima, Arturo, nada más la milésima enjundia y eficacia con la que monitorean las redes sociales de quienes piensan distinto a ellos, las 81 notas de inteligencia que te dijo José Luis Montenegro, que tenían del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, el mismo Centro Nacional de Fusión de Inteligencia que les había avisado de la barredora a través del hijo de Luis Crescencio. Si esas notas de inteligencia de sus amigos narcos o socios electorales las monitorearan, como monitorean las redes sociales de quienes piensan distinto a ellos, sí viviríamos en Dinamarca, pero no por el sistema de salud, sino por la seguridad, paz y tranquilidad de todas las familias en México. Gibran. En Morena hablan como si sus manifestaciones no se patrocinaran con dinero del gobierno federal y los gobiernos estatales, como si no le pidieran cuotas a cada regidor que tienen en los municipios que gobiernan para traerlos a la Ciudad de México, como si de verdad fueran solamente manifestaciones espontáneas y libres. Toda movilización requiere actores políticos que la impulsen. Eso es normal. Y tan es normal que Morena también lo hace. Y no lo criticamos aquí. Para mí criticarlo es como cuando el PRI decía en el siglo XX que cualquier desorden era causado por los comunistas, patrocinado con dinero ruso. O sea, es demencial eludir los motivos internos que hay para el descontento, que son evidentes, y es descalificar a los jóvenes que van a ir, decirles borregos manipulados o lo que sea. O los pretendían criminalizar, como ahora a los campesinos los quieren criminalizar. Y por otra parte, a ver, operaciones internacionales como la participación de Pablo Iglesias abriendo un canal y un medio de comunicación, aquí el Canal Red, con unas oficinas en el Paseo de la Reforma, patrocinado por Salomón Jara, por Durazo. Salomón Jara, por cierto, que acaba de nombrar en Jucopo a su nuera, ¿no? Con Primavera Oaxaqueña y otras locuras, pasa todos los días desde el sexenio pasado. Arriba los Pumas de Efraín Juárez, calificamos. Bueno, pues gracias. Gracias a los tres. ¿Ya? Pues concluyo, ¿no? ¿O qué? A ver, date Denme 20 chance, segundos, 20 dale. segundos, una encuesta del Financiero. Generación Z, ¿no? Aprueba la presidenta el 66%. Nada más para decirlo. Aquí está la Financiero, generación 66%, Z. Y por ajá. cierto, decía Federico Dorin del tema de la seguridad, los únicos que hemos dado resultados hemos sido nosotros y nosotras. Nos vemos la Los próxima únicos semana. que nos han maquillado, pero ese debate ya lo hemos tenido aquí. Quédate